Vamos a ver acerca de la fe de Rahab, la ramera. En Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y bueno, esta es una de las historias que a mí en lo personal me impactan porque he visto varios de los atributos de Dios aquí, como la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, las promesas de Dios se ven con esta mujer. Y la verdad, ponte en lugar de esa mujer por un momento. Yo sé que tú no eres una ramera, pero ponte en un lugar, eh, en cualquier situación que te encuentres y que estés luchando en tu vida por algo que digas tú, quiero dejar esto, pero no puedo. eh, o tal vez estés pasando por situaciones o un familiar tuyo y que tú dices, yo quiero que mi hijo o mi amigo o mi papá o mi mamá conozcan de Cristo, y a lo mejor ya lo diste como una bala perdida, tu hijo o algún pariente tuyo, porque vas a decir, ya no hay remedio para él. Y cuando veo este tipo de escenas, por ejemplo, de esta mujer que pues era criticada por todos por su pecado, eh, pero cómo Dios hace tantas cosas que nosotros no las podemos entender a la perfección, porque decimos, esa mujer ya es un caso perdido, se va a morir y se va a ir al infierno, a lo mejor podemos decir, o decían en su época, porque era una ramera, ¿verdad? Eh, Sin embargo, siempre hay remedio para todos los males en Cristo Jesús. Nosotros estamos viendo acerca de la fe y cómo hemos visto cómo a José, de ser maltratado por sus hermanos, de ser odiado por él, de cómo de ser esclavo pasó a ser uno de los principales en la tierra de Egipto. Ya se hemos visto de Abraham, hemos visto de Sara, pero ahora vamos a ver acerca de esta mujer y vamos a ver cómo Dios a veces le gustan los extremos. La escritura dice que Él escoge de lo vil y de lo menospreciado. Como que a Dios le gusta llevarnos la contraria, ¿no crees? ¿Por qué Dios? A Dios le gusta llevarnos la contraria, porque yo ayer, por ejemplo, que fui al desfile y me empecé a acordar de mis tiempos antiguos, ¿no? Pero vi así, pues obviamente los guardaespaldas, ¿no? Unos torotes y así con los antimotines, ¿no? Yo creo, ¿los viste tú? Así que estaban haciendo un vallado y veías tú a puro peso completo, ¿no? Y eso es lo que el mundo ve, pero me doy cuenta que Dios a veces agarra a un flaquito, como David. Él agarra a un pobre para enriquecerlo, agarra a un necio, agarra a un menospreciado para avergonzar a todos aquellos que se sienten muy sabios en su propia opinión, ¿verdad? Y Dios es así. O sea, no podemos entender todas las maravillas de Él a su perfección, a la perfección. Yo digo, ¿cómo? Que Jesucristo viene, la descendencia de Jesucristo, Jesucristo viene de una mujer que fue ramera. Y dices tú, ¿por qué? Desde la Virgen María se ve que era una mujer por allá de una aldea escondida donde nadie se fijaba en ella o nadie se fijaba en esa familia, y mismo Jesús fue criticado cuando decía, no, pues que él es el profeta. ¿Cómo? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? ¿No es el hijo del carpintero?
¿Cómo dicen ustedes que es el Mesías? A alguien que conocemos a sus hermanas, a su papá, a su mamá, y él anda ahí a lo mejor recogiendo la polilla de ahí de la paja. ¿Cómo va a ser ese el Mesías? El Mesías tiene que ser alguien reconocido, que tenga o cierta presencia o cierto estatus social, ¿no? ¿Cómo van a escoger a un carpintero y cómo van a escoger a alguien que no tuvo estudios teológicos conforme a los príncipes de aquí de la tierra, ¿no? ¿Cómo? Pero eso es lo impactante de Dios, que Él puede hacer cosas grandes y maravillosas porque Él es Dios y Él hace las cosas a su manera y las hace en su tiempo y las hace con el que Él quiere, no con el que nosotros queremos que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, hemos estado viendo acerca de la fe, pero también si usted ha observado, se ha dado cuenta que todos los hombres de fe tuvieron movimiento. O sea, creían, pero actuaban conforme al don que Dios les dio o conforme a la orden que Dios les dio. Todos ellos actuaron. ¿Por qué? Porque fe y obras van trabajando juntas. Fe y obras van trabajando mutuamente. ¿Por qué? La fe no es nada sin las obras, pero también las obras sin la fe no son nada. No hay nada. Ante los ojos de Dios no es nada. ¿Por qué? Porque dice que la fe es muerta sin las obras, pero también sin la fe es imposible agradar a Dios. O sea que tienen que ir trabajando juntas. O a lo mejor, como dice Santiago, que unos hacen obras y otros tienen fe. Yo te digo, si tú tienes fe y no tienes obras y estás escuchando esto, yo te aconsejo que no dejes la fe, porque yo creo que en su tiempo Dios te va a decir las obras que tienes que llevar a cabo. Ahora, si estás haciendo obras y no tienes fe, también yo te aconsejo que sigas haciendo las obras, porque después va a llegar la fe. O sea, no debes de dejar hacer lo que estás haciendo. Tenemos que hacerlo. Ahora, fíjate, aquí vamos a ver cómo actúa la fe juntamente con las obras, o las obras actúan juntamente con la fe. Josué envió a unos espías a Jericó. O sea, Dios ya le había dicho, acuérdate, yo te voy a entregar esa tierra, la tierra que fluye leche y miel. Y la primer tierra conquistada, acuérdate, lo veíamos hace 15 días, fue Jericó. Entonces él dice, yo te los voy a entregar en tu mano. Pero nosotros viéndolo desde el punto de vista humano decimos, pues Él es Dios. ¿Qué le cuesta a Dios que yo me quede sentado y que Él haga todo? ¿Qué le cuesta? Bueno, es que para todo tiene que haber un trabajo. A lo mejor lo mismo te hubiera dado a ti estar escuchando la plática, pues en tu teléfono, en tu tablet o en tu computadora. Pero también Dios quiere que pongamos un trabajo, que nos congreguemos, que nos abracemos y que platiquemos a lo mejor 2, 3 palabras y que cuando podamos, pues también nos reunamos a compartir el pan. Y se los envió. Desde que envía 2 espías, ahí se ve que ya es un trabajo. Los envía y ellos van arriesgando su vida porque al ser descubiertos ellos pueden morir. Entonces les dice, por eso le dice a Josué, tienes que esforzarte y ser muy valiente. Tienes que valerte de gente valiente que esté capacitada, que esté dispuesta a morir para ir a conquistar la tierra. Porque ellos estaban expuestos, ellos se exponen. En Josué 2:1 dice, y Josué hijo de Num envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab
y posaron allí. O sea, ¿por qué llegas a casa de una mujer que es una ramera, ¿no? ¿A qué llegas a la casa de esa mujer? Ya ven cómo Dios le gusta hacer la rareza, ¿no? Para nosotros. Y a lo mejor los que los vieron entrar dijeron, bueno, en lo que exploran la tierra, estos pues también van a deleitarse en otra cosa, ¿no? A lo mejor la gente que los vio, pero ellos fueron descubiertos finalmente. No pudieron pasar desapercibidos. Entonces ellos posaron allí y cuando ellos están ahí, la mujer recibe una revelación, recibe la fe. En Josué 2 del 9 al 11, la mujer les hace una declaración a ella de su fe, de lo que ella cree, de lo que está ocurriendo. Dice, fíjate, esta mujer se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y ninguno de los moradores de Jericó, al menos no lo relata la Biblia, que haya dicho, oye, nos está aconteciendo esto porque Dios está con ellos. Entonces, ¿saben qué? Vamos a aliarnos nosotros y vamos a dejar de hacer, vamos a dejar a nuestros ídolos y vamos a arrepentirnos, vamos a convertirnos al Dios de ellos. Sin embargo, esta mujer les dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, en Josué 2 del 9 al 11. Dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Fíjate, era para que ellos dijeran, oye, estos son los hijos de Dios. Normalmente dicen que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces, a mí me interesa estar con ellos porque me voy a salvar, pero nadie lo hizo, o más bien, Dios se le reveló a una ramera. ¿A quién se te ocurriría darle un cargo? ¿A quién se te ocurriría? ¿A un ladrón? Pues yo no, ¿verdad? Si sabes que alguien te está robando en el negocio, lo corres. Imagínate Jesús, a un ladrón le confía las finanzas. Y Dios se le revela ahí a una ramera, pero Dios hace las cosas así. ¿Mande? Sí. Fíjate, posiblemente sí, al enemigo. Exactamente. Muchas cosas pueden haber sucedido, pero sí puede ser una estrategia de que ellos para despistar al enemigo, muy buen punto, hayan llegado ahí a disfrazarlo, ¿no? Ya ves que en las películas lo primero que llegan a la cantina y se disfrazan y empiezan a escuchar, ¿no? Hay cosas, ¿no? Pero sí, es un lugar donde hacen los negocios, ¿no? Nosotros ya no. Bueno, eso quiero pensar. Primero vamos a divertirnos y después averiguamos, ¿no? Entonces aquí, y ella dice, y hemos desmayado a causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas, perdón, secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjate la revelación que recibió esta mujer, esta revelación de fe, porque imagínate
Jesús por eso les decía, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Casi Jesús les decía, ustedes son un caso perdido, porque si no viene el Espíritu Santo y actúa de una manera invisible, ustedes no van a creer. Y si no creen, las personas no se arrepienten y no reciben la salvación. Dice, entonces, cuando yo me vaya, les voy a enviar al Espíritu Santo. Lo voy a mandar en mi nombre y Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y Él les dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, ya viendo las señales de que había alimentado a 4,000 y luego a 5,000, y cuando Jesús les dice que se cuiden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos o de la levadura de Herodes, ellos dicen, esto dice porque no trajimos pan. Ya se les había olvidado, Jesús les dice, ya se les olvidó. Entonces, la fe actúa juntamente con las obras. Aquí la mujer recibió esta revelación y aquellos viendo lo que ya había ocurrido en el mar, no creyeron. Cómo Dios abrió las aguas, cómo habían derrotado reyes, les entró el miedo, pero no les entró el arrepentimiento. Porque si hubiera llegado la revelación de arrepentimiento, la gracia de Dios sobre ellos, pues ellos se hubieran arrepentido. Pero así es Dios, a esta mujer. Ahora, ya vimos que la fe actúa juntamente con las obras. Ella creyó y parece que yo veo que le dice a Dios, bueno, Señor, sí creo, yo creo en todo lo que ocurrió allá, pero aparte de que creo, quiero arrepentirme. O sea, ya creí que tú abriste el mar para que tus hijos lo cruzaran, pero no quiero que se me quede como una historia bonita o como una película de acción, como algo bonito que le ocurrió a alguien, sino a ver qué hay de mí. ¿Yo qué puedo hacer para pertenecer a ese equipo de los que son salvos? ¿Qué puedo hacer? Y entonces dice, cuando el rey manda a buscar a los espías, Rahab los esconde. En Josué 2:6 dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Entonces, el creer o la fe se confirma cuando pone uno manos a la obra. O sea, dice, bueno, sí, pero bien inteligente y bien sabia. O sea, yo los escondo, pero entonces les empieza a hacer peticiones. Dice, ella los había escondido. Mas quiere saber, dice Santiago 2:20-21, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ok? Todos los que estamos aquí ya creemos, pero ¿qué voy a hacer después de creer? Porque mucha gente, incluso lo que veo más extrema acerca de la fe, lo que habla Jesús, es que los demonios también creen, pero no se someten a la voluntad de Dios. No adoran a Dios, o sea, sí creen, pero le huyen. Los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer yo? Yo ya creo, ya tengo la fe, pero lo que tiene que suceder es que esa fe me tiene que llevar a una acción, me tiene que llevar a una labor, pero tanto personal, o sea, para mí, o sea, ya creo, pero entonces ya tengo que buscar la santificación cada día. Y hay un libro que no sé si les he comentado de Bob Mumford, en donde él pone acerca de la santidad imputada y la santidad adquirida. O sea, cuando tú vienes a los pies de Cristo, Cristo te da una santidad.
Pero, ¿qué es lo que debo yo hacer en la marcha, en la vida? Pues buscar yo el apartarme del pecado. Porque ya creo en Jesús, me tiene que llevar a otro nivel. Porque ya soy un hijo de Dios, me tengo que parecer a mi Padre. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? El pecado a un lado. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, ya después viene un ministerio en el que, pues yo también tengo que alcanzar a otros para Cristo. La fe me hace dar ciertos pasos. Tengo que hacer las cosas de la fe, no me debo de quedar en el creer. En otras palabras, tengo que honrar a Dios por medio de la fe. Tengo que adorar a Dios por medio de la fe. Tengo que glorificar a Dios con obediencia por medio de la fe. Entonces, en Santiago, bueno, ahora, eh, cuando nosotros creemos, yo le decía un rato, pues lo primero que queremos hacer es que toda nuestra familia crea, que toda nuestra familia se salve. Nuestros hijos, a las personas que amamos, queremos darle lo que nosotros tenemos. Y esta mujer le hace una petición a los espías. Les hace una petición de salvación. En Hechos 16:31, que nos habla acerca de cuando los soldados le dicen a Pedro, ¿sí fue Pedro o a Pablo? Bueno, Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables, ¿verdad? Entonces a uno de los dos bueno, ahorita luego lo buscamos, pero sí fue a Pedro o a Pablo, bueno, ya lo buscamos. Entonces le dicen, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate, fue Pedro. Ah, sí, Pablo y Silas, sí, ya me acordé. Bueno, me acabo de acordar, acabo de decidir que ellos dos, dice, bueno, pero fíjate, qué interesante el pedir por la familia. Qué interesante es que tú también no veas por ti, sino por tu familia, pero que veas también por amigos que tú quieras que estén en el reino de los cielos. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice que debemos de amar al prójimo. Y cuando amas al prójimo, vas a estar pidiendo por él. Tal vez no te va a hacer caso, pero esta mujer le hizo una petición a los espías y los espías le concedieron esa petición. O Josué accedió a la petición de esta mujer. Ella pidió salvación para ella y para su familia. Los espías le dieron una señal o sea, como usted ha visto la historia, dice un cordón de grana rojo que debía de colgar en su ventana. Entonces, cuando llegaron a destruir, ¿qué fue lo que ocurrió? Que veían el cordón de grana y entonces se iban de largo. ¿Y qué te recuerda esto cuando cuando vemos este pasaje y el cordón de grana ahí en la puerta de esta mujer, en donde ella ya estaba con su familia, ya estaba con sus padres, con sus hermanos, con sus hermanas? A mí me recuerda mucho este pasaje cuando la muerte de los primogénitos, ¿se acuerdan? Que había una señal en la sangre de ahí, en la puerta, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a sus hijos. ¿Y sabes cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante que nosotros podemos tomar de esto? Es que tú ya tienes una señal ahí. Ah, y no hablo de una señal
así física, aunque sí se ve por fuera, porque te pueden decir a ti, oye, eh, te ves diferente, tus hechos son diferentes, como hablas, eres una persona diferente, pero tu rostro se te ve diferente. Hay una señal externa, pero ¿por qué hay una señal externa? Porque muy en lo profundo también de nosotros hay una señal interna. La sangre de Cristo está en ti y la sangre de Cristo está en mí. Y por eso no somos destruidos, porque la sangre está ahí. Me refiero espiritualmente hablando. La sangre de Cristo está en nosotros. Y fíjate, en Josué 6:22 dice, durante la toma de Jericó, Rahab y su familia fueron salvados. Josué 6:22-25. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su parentela, y a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Pero aquí nosotros vemos que, que ya después de que tiraron el muro, algo que hizo Dios ahí, porque fue de una manera sobrenatural. No utilizaron dinamita, no utilizaron picos, no utilizaron palas, no utilizaron retroexcavadoras para poder derribar esos muros, sino que fue con el Espíritu de Dios. Ahora, sí fue con el Espíritu de Dios, pero nosotros vamos a ver aquí que también tuvieron que dar algo ellos. En primer lugar, cuando vimos la destrucción, es que una labor, movimiento, 6 días, una vuelta, y al séptimo día dan 7 vueltas, y luego ya tocan el cuerno del sacerdote, aquellos pegan el grito y caen los muros. Hicieron algo. ¿Por qué? Porque Dios, yo veo que nunca te dice, te van a caer. Hay mucha gente que dice, no te va a caer el dinero así acostado en la cama. Y pues yo creo que también no. Dios te lo da, pero tienes que caminar a buscarlo, ¿verdad? Dios te puede dar muchas revelaciones a tu vida, la palabra de Dios, pero tú tienes que buscarlo en oración, en adoración a Él, y también tienes que leer la Biblia, tienes que memorizar la Biblia, tienes que poner en práctica todo esto para que te llegue la revelación. Es la única manera. Y como le dijo a Josué, pues tienes que poner por obra todos los mandamientos que yo te doy. Tienes que meditar de día y de noche en cada uno de ellos, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, no te puedes tirar así como que en la hamaca y decir, bueno, Dios dice que no me afane, ¿no? Pues tenemos que hacer algo. Siempre hay algo que hacer en cuestiones de las bendiciones que podemos recibir de Dios. Dice, y los pusieron fuera del campamento. Dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta el día de hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Fíjate cuántas cosas dejamos de recibir en ocasiones
porque nos quedamos solamente con la fe, pero como un pensamiento aquí. Nos quedamos con la fe, sí, yo creo, pero no damos un paso más allá de lo que Dios nos está diciendo. Y lo digo por mí, porque yo en la mañana meditaba y digo, yo no sé si te pase lo mismo, te pones a leer y a veces te cuesta trabajo estudiar también esto, la Biblia. A veces nos cansamos en buscar también la raíz de una palabra que viene aquí en la escritura, en la palabra, pero de veras yo al menos recuerdo en mí que para la maldad, para la perversión, no había límites. Se esforzaba uno para la perversión y ya estabas, mira, después de haberte tomado 30 copas o 40, ya no podías nada. Y yo digo, ¿y cómo? ¿Por qué esa necedad de estar con tu cuerpo atormentándolo y te esforzabas todavía y hasta agarrabas aire y decías, quiero seguir? Y detrás de esa perversión otra y otra de droga, de lo que sea. Pero aquí como que nos cansamos rápido. Y para terminar, fíjate, todos los personajes, todos los personajes que vemos acerca de la fe, trabajaron, hicieron una labor. Cuando Elías destruyó a todos los profetas, él era un hombre de fe, a todos los profetas de Balaam, perdón, perdón, de Baal, sí, perdón. Dice que él cayó en un cansancio tremendo. E incluso ya después como que la fe le fluctuó un poquito, ¿no? Por el cansancio y todo eso. Le tuvo miedo a Jezabel. O estoy mal también, ya ver. Traigo los personajes torcidos ahorita. Pero fíjate qué impresión de que este hombre también, pues lo más sencillo hubiera sido que Dios acabara con ellos, ¿no? Ya, fue un infarto y se acabaron los profetas, ¿no? Pero no, los falsos profetas. Pero ¿qué era lo que él le dijo? Le dio un trabajo. Mátalos a todos. Sí, o sea, dices tú, los que dicen que fue un trabajo, pero tremendísimo, una labor tremendísima, y fue un trabajo. Cuando Dios le daba la orden a Saúl, ve, destruye hombres, mujeres, niños, a todos les dio que destruyera. Oye, era un gran trabajo. Dios pudo haberle dicho que descienda fuego del cielo y que se mueran, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es así. O sea, Dios hace tantas cosas y hace tantas maravillas que la verdad se puede quedar uno impactado porque no hace las cosas como nosotros, ¿verdad? Yo si tuviera el poder de Dios, yo creo que digo, ¿para qué me mancho las manos? O sea, ¿para qué voy a hacerlo, no? Nomás le hago así, una señal y pues, se cae. O sea, no como las señales que hacen por ahí, ¿no? De que le soplan al micrófono y ya se caen todos, ¿no? No. Así si tuviera uno la posibilidad, ¿no? De hacer cosas sin tocar, y si tuviera uno la posibilidad de que llovieran billetes del cielo y que hacer llover billetes, pues lo haría uno, ¿no? Pero Dios no es así. Dios para todo te da un trabajo. ¿Sí? Así es exactamente. Jesús en la cruz del Calvario hizo todo. O sea, hizo todo, pero nos dio algo que tenemos que trabajar y por lo cual nos tenemos que mover. La fe
Es un regalo de Dios que Él nos ha dado por gracia, al igual que a esta mujer. La fe es una revelación por gracia a cada uno de nosotros. Pero ahora es como cuando alguien tiene un arma o tiene una herramienta. A mí cuando se fue Bernie, me dejó una herramienta ahí y yo dije, ¿para qué la quiero? No, yo no soy mecánico así de trailers ni de nada. Digo, ¿qué voy a hacer con esto? Pues me dijo, véndela. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero la fe sí podemos trabajar en la fe. Ya la tenemos, pero ahora tienes que utilizarla. Tenemos que ponerla en acción. Tenemos que trabajar, ¿sí? Y mira, esta mujer fue tanta la fe que Dios le reveló a Rahab, que ahí está en la genealogía de Jesús. Jesús viene de la descendencia, pues ahora sí, es descendiente de esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas así. Vamos a tener la cena del Señor. Vamos a, pues, la breve explicación acerca de esto, que, ¿qué es aquello que tiene que ver con la cena? Y pues la Biblia nos explica que es un recordatorio de la muerte de Jesús. Y yo he creído que a veces cuando hacemos algo físicamente, eh, creo que como que se nos queda más pegado aquí el recordatorio, porque a lo mejor sí te acercaste a Dios durante la semana o nos hemos acercado, pero a veces no nos acordamos de la muerte, ¿no? De Jesús. Nos acordamos que Jesús está con nosotros, le hicimos peticiones, pusimos tal vez nuestras actividades en sus manos, incluso leímos la Biblia, pero esto es algo muy especial y fue algo que Jesús nos dejó como recordatorio. Yo siempre como que tengo como que me acuerdo de la cara de las personas. Ayer cuando fui a dejar a Cristi a su trabajo allá donde estaba el desfile, me encontré un amigo que estuvo conmigo en la escuela, que hacía como 30 años que no lo veía, más de 30 años. No me conoció a mí, pero yo a él sí. Y me acordé de él, pero si no lo hubiera visto, yo creo que, ¿qué te digo? Tendré 28 años que no pensaba en su cara de él, pero ayer que lo vi, voy a preguntarle, ¿no? Oye, ¿estuviste en esta escuela? ¿Fuiste de tal antigüedad? Dice, sí. Ah, pues mira, yo estuve este era el maestro, este era el general, este era esto. Ay, dice, oye, sí. Dice, no, la verdad yo no me acuerdo de ti, pero yo sí me acordé de su cara. Entonces, eh, esto que hacemos nosotros es un símbolo de la carne de Cristo que fue molida por nosotros y de la sangre que fue derramada para la remisión de nuestros pecados. Y dice Jesús que cada vez que nosotros lo hacemos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Es un recordatorio y es un anuncio. Y nosotros por lo regular lo hacemos en los primeros días del mes. Hay personas que lo hacen cada año, pero la frecuencia o la continuidad o como le quiera llamar con la que se haga, pues ya depende de cada. Incluso tú la puedes tomar con tu familia o la puedes tomar solamente con tu esposo o la puedes tomar tú solo también, ¿verdad? Cada vez que lo hagamos, no te dice la deben de hacer cada año, la deben de hacer cada mes. Solo nos habla de que cada vez de que lo hagamos,
la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Bueno, dice la Escritura en 1 Corintios 11, pero yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Coma su pan. Padre, te damos las gracias por este pan que simboliza esa carne, Padre, irreconocible, que simboliza el sacrificio de tu Santo Hijo Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Padre, estamos muy agradecidos contigo porque tú has dicho en tu palabra que aun siendo nosotros pecadores, tú por amor mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida, para salvarnos de la muerte, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la vida sin sentido, Señor. Y ahora con esto has traído vida y vida en abundancia, vida eterna. Y has traído tu presencia a la vida de cada uno de nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tome su copa. Padre, también te damos las gracias por esa sangre derramada, esa sangre que está en nosotros, ese ADN, Padre, que tú ya lo has dado en nuestras vidas y que por ello, Señor, fuimos perdonados, fuimos redimidos de todo pecado, de toda maldición, y te damos las gracias. Apreciamos mucho, Padre, lo que has hecho por nosotros, pero no solamente queremos mostrarte gratitud con nuestros labios, sino queremos entregar todo nuestro cuerpo también en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es el culto racional. Que así, Padre, como tú entregaste tu cuerpo para darnos vida, así también nosotros, Padre, ofrezcamos nuestro cuerpo en ese sacrificio agradable a ti, para que ya no vivamos nosotros, Padre, sino que tú vivas en nosotros y a través de nosotros, para que el carácter tuyo tome el control de nuestras vidas, Padre, para que el mundo te conozca, a ti también, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo a quien has enviado. Gracias te damos también por tu palabra, te damos las gracias por tu amor, te damos las gracias por tu misericordia infinita y oramos, Dios, para que tu paz gobierne nuestros corazones, para que esa paz que no encontramos en el mundo, la paz que no la encontramos en esta tierra ni con el trabajo, que nada, Señor, porque es una paz que solamente viene de ti. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.